Entonces, cuando nosotros vemos los jueces son instrumentos de guerra, son combatientes enemigos. El derecho que aplican es un instrumento de guerra. No parece, pero esto es así. Esto hecho en la concepción marxista no tiene moral ni tiene absolutamente ningún contenido. Es meramente un instrumento para lograr un fin político. ¿Y esa es la que se dicta en la Universidad de Buenos Aires? Parcialmente sí. Parcialmente sí. Parcialmente sí. El derecho jurídico tiene apariencia racional, pero no es realista, no tiene en cuenta la realidad social, más aún, es un arma del despotismo. No es en vano que el positivismo, porque dice que la justicia es lo que dice la ley del país. Dice que el derecho no tiene nada que ver con la moral, que el que tiene la fuerza pone la ley. Weltgeschichte, Weltgericht. La historia universal, como decía Hegel, es el tribunal universal. Es altamente inmoral y es por eso que el positivismo jurídico fue la filosofía del derecho oficial del gobierno nazi. Más aún, Carl Schmitt, que fue, junto con Kelsen, el principal filósofo de lengua alemana del siglo pasado, Carl Schmitt fue el presidente de la Asociación de Juristas Nacionalsocialistas. Es el positivismo jurídico, aun cuando en Occidente, por ejemplo, Hart y los positivistas jurídicos argentinos son todos democráticos, pero simplemente porque no han examinado la relación que existe entre la ley y la política. Porque las instituciones democráticas no pueden funcionar en la Argentina porque su régimen jurídico establece un orden económico contrario a la democracia. Así de simple. Su régimen legal, su sistema legal completo, dedicado a organizar la economía, establece un orden económico contrario a la democracia. Entonces hay un rechinar entre el orden político y el orden económico, por causa del derecho. Por causa del derecho vigente en la República Argentina para ordenar el comportamiento económico de las personas es contrario al orden económico de mercado, a la libertad y por lo tanto a la democracia. Lamentablemente esta es la economía argentina. En el sistema de recursos argentinos, el sistema de impuestos, se gobierna por este lema: trabaja y perecerás, gana y serás castigado, invierte y te castigarán. Indudablemente con este sistema toda la economía argentina se vuelve turbia, sucia, llena de privilegios, monopolios y por lo tanto contrario al principio de igualdad y libertad que supone la democracia. Simplemente podemos crear riqueza. Como la creamos es nuestra, por eso el derecho de propiedad debe ser inviolable y no lo podés transgredir. Cuando dejás de lado el derecho de propiedad y lo relativizás diciendo que la necesidad crea derechos y que por lo tanto, dado que hay gente que sufre, puedo quitarle parte de su propiedad, entonces cuando relativizo el derecho de propiedad, relativizo el derecho a la vida. Lo que hago es, permito que un político se apropie de los frutos del trabajo de la gente y a partir de allí simplemente lo que hice fue destruir todo el sistema. La democracia sin respeto por los derechos individuales se acaba y se extingue muy pronto. El liberalismo político era la idea de acabar con las monarquías, establecer la república, etcétera, etcétera, y dar un gran papel al ciudadano político. Pero no se pensaba en el ciudadano económico. En Norteamérica, de hecho, se manifiesta en los 1850 en adelante esta justa posición del liberalismo político y del liberalismo económico. En Europa no sucede esto. Yo siempre digo que cuando Carlos Marx levanta su cabeza de observador y observa una Europa absolutista, clerical, terrateniente, dominada por los señores, y ciertamente que no podía ni visualizar siquiera, ni imaginarse cómo era una sociedad de tierras libres como estaba ocurriendo en Norteamérica. Las cosas no fueron tan sencillas tampoco en Norteamérica. Entonces hubo corrientes de pensamiento político que descubrieron que Norteamérica se iba a apartar de su rumbo, como de hecho se apartó, en el momento que se acabara la tierra libre en esa campaña hacia el oeste.
Esto ocurrió exactamente en los años 1890, 1900, con la famosa campaña del oro, del descubrimiento de las últimas tierras, ocupación de las tierras norteamericanas. Entonces ahí se plantea una contradicción fenomenal en Norteamérica. Si van a dar lugar a ese hermanado liberalismo político y económico, o va a tomar un camino retorcido. Tomó un camino retorcido. Es decir, en el año 1913 se crea el Banco Central Norteamericano, el Federal Reserve Bank, y se crean también los primeros impuestos internos en Norteamérica. El impuesto ahora que es base de toda esta crisis que estamos viendo actualmente. Entonces, a partir de este momento, hay en Norteamérica un gran enfrentamiento político entre lo que yo llamaría los auténticos liberales, que son liberales políticos y económicos, donde tengo muchos nombres para citar, pero el que más se destaca es el de Henry George, que intentó ser candidato a intendente en las elecciones norteamericanas de los 1890 aproximadamente, y fue derrotado por el caucus, fue derrotado por los caudillos, ganando Teodoro Roosevelt, el que luego iba a ser presidente de Estados Unidos. Luego de esto George fallece por el esfuerzo de la campaña inclusive, y esta corriente permanece vigente, pero se la deglute la guerra de 1914, donde el principio nacionalista opaca el principio de defensa social. ¿Por qué cito a George? Porque parejamente, mientras George realmente cruzaba todas las fronteras, fue conocido por Sun Yat-sen, el maestro de Mao Zedong y el maestro de Chiang Kai-shek en el Oriente. Fue conocido por Roque Sáenz Peña, cuando dicta la ley del voto universal y obligatorio, es con el pensamiento de George, porque a su vez él propone la eliminación de los impuestos y la recaudación de la renta fundiaria. Entonces la propagación en el mundo de Henry George fue para los 1900 tan importante que se decía que había dos libros universales, la Biblia y el libro Progreso y Miseria de Henry George. Esto generó una conmoción tan grande en la oligarquía terrateniente y capitalista norteamericana que hubo un verdadero complot para reemplazar todos los profesores de tendencia georgista en las universidades norteamericanas. Recuerde usted que las universidades norteamericanas no son exactamente públicas, la mayoría son privadas y sostenidas por consejos de administración. Entonces, el que es dueño del consejo de administración es dueño de la designación de profesores. Entonces, los Morgan, los Carnegie, los Rockefeller, en fin, todo lo que podíamos llamar los Vanderbilt, los grandes terratenientes monopolistas norteamericanos se apropian de los consejos de administración. Y la consigna es que no debe quedar un solo profesor afín a las teorías de George en las cátedras. Al mismo momento, en Gran Bretaña, desplegaba sus conocimientos Marshall, y Marshall tenía un gran encono contra las ideas de George, tenía una idea de carácter europeo. Entonces, frente al liberalismo georgista, vamos a llamarlo así, aunque el nombre es exagerado, empieza a aparecer una corriente de pensamiento económico que dice que los factores de producción no son los que decían los clásicos. Los clásicos, de Adam Smith a George, sostenían que los factores de producción eran tres: el trabajo, el capital y la tierra. Marshall descalifica el de la tierra y dice que los factores de producción son dos: el capital y el trabajo. Y esto cambia totalmente las teorías económicas hasta la fecha. A esta corriente se la llama neoliberal. Es una corriente que ignora la presencia de la tierra y el valor del suelo. Por lo tanto, creo que si buscamos las causas de esto, no están en el capitalismo, justamente están en el desconocimiento de los principios básicos de cómo funciona el mercado y en la intervención de los mercados a través de un instrumento que hasta Alan Greenspan, que supuestamente comprende perfectamente la importancia del oro, la importancia de los mercados, desafió, que es el pensar que de un banco central se puede manipular la tasa de interés impunemente. Ahora se ven las consecuencias.
De Adán y Eva a la fecha, el hombre no ha perdido su condición de ser un ser codicioso. ¿Por qué en este momento se ha vuelto tan codicioso que ha hecho fortuna con malabares financieros? Porque el sistema jurídico de ese país lo permite, lo tolera o lo auspicia. El problema norteamericano no es este de 2008, sino que cada 18 años anteriores, el que esté un poco preocupado va a encontrar que ha aparecido un colapso financiero semejante. Podríamos traernos a cada 18 años y se va a pasar por la crisis llamada del 30 y por las crisis anteriores de 1911-1912. ¿Cuál es la raíz de esto? Señores, la raíz es clara. Los títulos de propiedad de la tierra son moneda. Los títulos de propiedad de la tierra son moneda. Así que aunque un país destruya las máquinas impresoras de imprimir billetes, si deja que el propietario de la tierra se apropie del valor fundiario, el mayor valor de la tierra, va a tener inflación. Va a tener inflación porque esos títulos de propiedad de la tierra le dan al propietario un poder adquisitivo superior. Quizás esto no sea fácil de comprender, pero todos nosotros hemos escuchado decir que nuestros abuelos hubieran tenido la ocasión de comprar un terreno en el centro de la ciudad de Buenos Aires, quizás por 2 o 3 mil pesos de aquella época. Hoy sería un terreno que costaría 1 millón o 2 millones de dólares o más. Piénsese que una hectárea de terreno en los años 1900 en la capital federal, en Flores, podría costar en la época 15 pesos. Hoy una hectárea de terreno en ese lugar cuesta 10 o 15 millones de dólares, no de pesos, para mantener la paridad de la moneda. Quiere decir que la acumulación de esa renta fundiaria en la propiedad genera una falsa moneda, un enorme poder adquisitivo por parte del propietario. ¿Quién la tiene que pagar? Los hombres sin tierra que desean trabajar. Si yo quiero edificar y hacer un edificio, tengo que empezar por comprar el terreno. ¿A quién le pago ese valor? Al propietario del terreno. Él se hace rico con los 10 millones de dólares que yo le pagué. Ahora yo tengo menos 10 millones de dólares para edificar. Tengo que salir a pedir préstamos para poder edificar. Entonces empieza a crearse la burbuja inmobiliaria que azotó al Japón en 1990, que azotó a la Argentina en 1890 y que azota a los Estados Unidos en la actualidad. Señores, el problema está claro. Si un Estado decide nutrirse con los recursos que provienen del trabajo y de la inversión, si está dispuesto a hacer eso y tolera que los particulares se apropien del valor del suelo, está condenado a periódicas crisis económicas que le llaman de burbuja inmobiliaria, y ahora se le busca el título raro de subprime y se refiere a las hipotecas. Señores, por debajo de la hipoteca está la tierra. Es la tierra que se ha inflado. La gente no puede, la gente crece, demanda más tierra y la tierra es finita, es limitada. Entonces, el problema de fondo de esta crisis, de fondo, obviamente que las medidas que se pueden tomar coyunturales para aliviar estos pesares es como cualquier enfermedad, son tolerables para aliviar el dolor, es de anestesia. Pero si nosotros vamos a resolver este problema por anestesia, no vamos a curar la enfermedad. La enfermedad exige una reforma del sistema de impuestos. Los recursos del Estado deben provenir del mayor valor de la tierra y los impuestos al trabajo, al capital y a la inversión deben ser eliminados. Esa es mi opinión.